yo empecé a sentir, me empecé a desconocer un poquito, me empecé a sentir ajena a mí misma. Pero digamos que eran, no sé, momentos específicos en los que yo me sentía como incómoda, estaba muy alejada de las personas que más quiero, de mis amigos, mi círculo social, estaba muy bloqueada en el trabajo, casi nada me daba alegría, nada, o sea, casi nada no, nada me daba alegría, nada me motivaba, o sea, no había sentimientos, no había emociones, era una planicie absoluta, o sea, era como estar en automático un poquito. Estaba bien si salía el sol, si llovía, estaba bien todo, ¿cierto? Pero era una vida absolutamente plana, pero no la planicie de la serenidad, sino la planicie del vacío un poco. Y ahí ya empecé a sentirme muy cómoda conmigo misma y empecé a llorar mucho. Y Vero me dijo, no, es que estar mejor no es estar bien y yo necesito que estés bien, que no hay por qué vivir mal, vamos a cambiar la dosis. Entonces, digamos que uno ahí también dice como, Cuando alguien dice tenemos que hablar es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo Daniel Restrepo en un episodio de Tenemos que hablar, hoy con una invitada súper especial. Seguramente habrán escuchado la intro del podcast o en otros capítulos esas letras con las que empieza la intro del mismo. Y estamos con la creadora de esa intro, con Carecoco o Juli Londoño. Bienvenida, Juli. gracias, gracias, ñoñi. Yo le digo ñoñi. Me- Daniel es amigo mío hace muchos años, muchos, muchos, y le digo ñoñi por cariño. Ca- Gracias por invitarme. no, nosotros plácidos de tenerte aquí y contar pues su historia y las herramientas que nos puedas compartir, Juli. Pero entonces cuéntanos quién es Juliana Londoño, háblanos un poco de ti. Bueno, voy a empezar diciendo lo que soy y no lo que hago, porque estoy tratando de hacer eso más a menudo. Yo soy una mujer que intenta vivir en coherencia con lo que mis descubrimientos me muestran. Y soy comunicadora social periodista, tengo una maestría en escrituras creativas y soy la fundadora de La Cándida y la cofundadora de Estruendo Hacemos. Súper, Juli. Digamos que cuando nosotros empezamos, tenemos que hablar, el nombre llama mucho la atención. Quisiera saber si te han dicho o has dicho en algún momento tenemos que hablar. Yo creo que a mí no me han dicho nunca, No te han dicho de muy afortunada, muy afortunada. pero yo sí he dicho varias veces, ¿Y qué yo sí sentís? lo he dicho varias veces. Em, no, yo creo que siempre he sido una mujer muy abierta a la conversación, nunca me ha asustado conversar con alguien, poner una conversación difícil. Claro que con los últimos años siento también que me he abierto más a eso por todo el tema de salud mental, pues o digamos que de alguna manera la moda que se ha puesto sobre las conversaciones difíciles, pero siempre he estado muy abierta a la conversación. Creo que mis papás me inculcaron eso desde muy chiquita. Cuéntame, ¿cómo está tu salud mental? Muy bien, muy bien. Creo que ha sido el año del renacer, un año muy, muy bonito, muy potente, muy suave. Me gusta ese adjetivo para este año.
pero después de una tormenta muy densa, muy densa. ¿Nos puedes compartir de esa tormenta? ¿Qué nos puedes contar? Sí, mm, más o menos en el 2023, bueno, voy a poner un contexto primero. Yo voy al psicólogo hace muchos años, más o menos desde mis 20. Creo mucho en la psicología y además de creer, me gusta mucho el conocimiento del ser humano, cómo nos relacionamos, quiénes somos. Creo que es el origen de todo. Entonces siempre me ha gustado mucho conocerme a mí misma. Entonces voy a la psicóloga o al psicólogo, también psicoanalista. He tenido varios desde los 20 años más o menos. Mm, en el 2021 tuve una ruptura amorosa difícil y empecé terapia con una psicóloga nueva. Quería como ya otro camino, quería buscar otro camino y empecé con una psicóloga nueva. Y bueno, normal, pasé el duelo, digamos que hice todo el proceso del duelo, yo me sentía bien, sentía que ya había transitado toda esa etapa, ¿cierto? Y en el 2023, o sea, el año pasado, mm, yo no sé cómo describirlo muy bien porque yo siento que cuando uno está atravesando y todavía no está el diagnóstico muy claro, uno se niega que tiene una depresión o que está pasando por un episodio depresivo. Seguramente por los tabúes que existen o porque uno piensa que es simple tristeza y que va a pasar. Uno siempre, creo que el pensamiento siempre se va para esto va a pasar y claramente pasa, ¿cierto? Pues todo en la vida pasa, pero uno no le da la relevancia que tiene, o al menos en mi caso, eso fue lo que me pasó. Yo empecé a sentir, me empecé a desconocer un poquito, me empecé a sentir ajena a mí misma, pero digamos que eran, mm, no sé, momentos específicos en los que yo me sentía como incómoda, estaba muy alejada de las personas que más quiero, de mis amigos, mi círculo social, estaba muy bloqueada en el trabajo, pero como te digo, yo siempre pensaba, bueno, no, esto es mucho cansancio, esto es que estoy pasando por una etapa en la que no quiero estar con mis amigos tanto, porque también he sido una mujer que me gusta mucho la soledad, entonces siempre encontraba alguna justificación para, para lo que me estaba sucediendo. Entonces, digamos que esos destellos que empezaron a pasar, no les di mucha relevancia. Pero eso empieza como una bola de nieve, siento yo, y ya empecé a sentirme muy apagada. Casi nada me daba alegría, casi nada. O sea, casi nada, no, nada me daba alegría. Nada me motivaba, nada o sea, no había sentimientos, no había emociones. Era una planicie absoluta. O sea, era como estar en automático un poquito. Estaba bien si salía el sol, si llovía, si estaba bien todo, ¿cierto? Pero era una vida absolutamente plana, pero no la planicie de la serenidad, sino la planicie del vacío un poco. Y ahí ya empecé a sentirme muy incómoda conmigo misma y empecé a llorar mucho. Lloraba de la nada. Estaba en mi casa trabajando, tratando de escribir un manifiesto y empezaba a llorar de la nada, sin razón alguna. Me era difícil controlarme porque entonces empieza la mente en unos bucles muy impresionantes, eh, absolutamente bloqueada con el trabajo, no podía escribir, entonces ya empieza también un cuestionamiento sobre lo que haces, sobre tus talentos, sobre tus dones, pero entonces, ¿qué está pasando? Yo ya no sé escribir, ya, pues, ¿qué voy a hacer entonces para... Tu autoestima se empieza a ver afectada. Exactamente. Entonces, ahí ya empecé como, bueno, esto no está bien, esto no es tristeza, porque yo conozco muy bien la tristeza. Y yo decía, es que esto no es tristeza, porque es que la tristeza tú sientes que de verdad va a pasar. O sea, la tristeza, entonces tú sales a tomarte una copa de vino con una amiga y en ese momento hay chispas de alegría. Y bueno, puedes volver a la casa y si hay una tristeza o estás atravesando un duelo,
pues efectivamente vuelves a sentir la tristeza, pero, pero es pasajera, mientras que esta sensación es eterna. Es decir, uno siempre, pues uno cree que nunca va a salir de ahí, que ya la vida es así. Incluso yo le decía mucho a mi psicóloga, bueno, no, seguramente a mí ya no me gusta leer, seguramente a mí ya no me gusta el cine, las cosas que a mí me han gustado mucho. Como que tratando de normalizar un poco. Sí, seguramente ya no me gusta la música, yo soy una mujer muy melómana, o sea, yo pongo música desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo decía, bueno, seguramente ya no me gusta nada de eso, pues uno cambia, ¿cierto? Como en esa justificación de, es que cambiamos todo el tiempo. Y mi psicóloga me decía, no, no, porque es que digamos que estas cosas que me estás diciendo, la lectura, la escritura, el cine, son como un ADN de Juliana, ¿cierto? O sea, es una base de la personalidad de Juliana, son cosas que disfrutes. Claro, que las puedes disfrutar en una época más que otras, eso está bien, pero que tú me estés diciendo que, no, es que ya cambié y ya no me gusta nada de esto. Em, pero yo seguíamos igual en terapia y yo seguía alargando porque de todas maneras era una mujer funcional, entre comillas. Yo me levantaba, nunca dejé de hacer deporte, por ejemplo, eh, salía, pues a las reuniones también cancelaba mucho, eh, trabajaba, es decir, yo era funcional, es la típica frase de, pues, pero no te ves deprimida, Muy teso. la típica, porque creo que las personas que de verdad me conocen sí me notaban alejada, extraña, pero una persona que me conozca muy poco podía decir, no, pues yo conversaba, yo me reía muchas veces, pero yo llegaba a mi casa y el cuento era otro. Y me acuerdo ya, digamos que la cúspide de eso fue que yo dije, bueno, no, esto es cansancio, esto es, yo siento que, bueno, no, yo había tenido anemia hacía 2 años, pues se me había bajado mucho el hierro y yo me sentía muy cansada todo el tiempo. Todo el tiempo yo quería dormir. O sea, para mí que llegar a la noche era como que, qué felicidad, porque claro, te desconectas de esa realidad que estás viviendo. Entonces para mí era, y sonaba ese despertador y yo era como, no puede ser. Entonces, yo fui al internista y le dije, vení, mándame exámenes de todo. Y me salieron los exámenes bien y yo no, pero es que sabes que yo me siento muy cansada, yo me siento muy cansada todo el tiempo. Mm, y él me dijo, me acuerdo, yo siento que estamos en una generación de la hiperproductividad donde ustedes los jóvenes normalizaron hacer en exceso en el día. Yo le dije, no, porque es que yo soy una mujer pausada. O sea, yo no soy una mujer de revoluciones veloces. Entonces, yo sí hago en el día muchas cosas, pero no creo ser el ejemplo que estás poniendo. O sea, yo no soy una mujer de reunión tras reunión tras reunión que no se puede tomar el café. No, o sea, no soy esa. Y me siento muy cansada, pero los índices estaban bien, de ferritina, hierro, todo estaba bien. Entonces yo dije, pues madre, ¿qué es esto? Y dije, bueno, no, ya voy para a visitar a mi familia, voy a tener unas vacaciones, voy a descansar y Tal seguro vez ahí. llego recargada para 2024. Y resulta que no. Dormía 10 horas, tuve la oportunidad de descansar mucho, de hacer ejercicio, de estar en contacto con la naturaleza, de estar con mi sobrina que tenía 3 meses, entonces es una felicidad muy inusual y yo me sentía muy rara, muy extraña, muy ajena a mí misma. Y volví, mira todo lo que le di largas, y dije, no, ahí en ese momento, ese año me fui a vivir sola, entonces dije, no, debe ser que yo no me estoy conectando conmigo misma, me voy a dar esta Semana Santa completica para ver películas, leer, escuchar música, entonces hice una lista de cada cosa de un libro que me quería leer, de varias películas que quería ver, de música que yo sé que a mí me llena el corazón y no pude leer una página, no pude ver una película, porque hay una desconexión tal con la vida que todo, todo importa poco. Entonces, no estás ni siquiera conectado con eso que tanto te gusta.
no hay, o sea, no hay un cordón umbilical que te conecte la vida con lo que eres. Y yo dije, no, esto ya no es normal, porque es que yo no tengo trabajo en este momento pues no tengo que trabajar en Semana Santa porque me la había dado, tengo todo el tiempo para mí y no soy capaz de hacer nada, es una parálisis también absoluta. Entonces ahí ya fui donde la psicóloga otra vez después de Semana Santa y le dije, Isa, yo creo que yo estoy deprimida, o sea, esto no es una tristeza y esto no es normal. Y me dijo, vamos a ir al psiquiatra. Es muy duro ese momento donde te mencionan la palabra psiquiatra. Creo que todas las personas que hemos vivido eso, eh, ese primer impacto es duro, pero yo en ese momento estaba muy lo que haya que hacer, lo que haya que hacer para yo volver a sentirme Juliana como tal. Y fui al psiquiatra, a la psiquiatra, Vero, que ya la tuvimos acá también. em, y efectivamente me dijo que estaba pasando por un episodio depresivo. Me explicó, porque yo soy una mujer que necesita entender todo para poder digerirlo, me explicó todo, fue muy dulce, o sea, fue una conversación muy suave, muy dulce, muy desmitificando esa psiquiatría que tenemos de pronto en el concepto y en el imaginario eh, de la dureza o de que solamente te van a dar una droga y ya no hay, acá hay un entendimiento y un contexto de quién eres y por qué estás atravesando esa situación. Em, y ya me medicaron, digamos que al principio empezamos con una dosis que no me sirvió mucho, me sentía mejor, pero seguía llorando, seguía, seguía viendo todo muy oscuro, pero tenía como chispazos de días mejores. Y Vero me dijo, no, es que estar mejor no es estar bien y yo necesito que estés bien. Es que no hay por qué vivir mal. Vamos a cambiar la dosis. Entonces, digamos que uno ahí también dice como, "Ah, otra vez, entonces, ¿y si esto no funciona? ¿Y si pero yo siento que hay que confiar, hay que de verdad confiar en la medicina, confiar en las personas que tienen el conocimiento y eso hice yo, confiar. Y dije, listo, es que lo que haya que hacer para yo recuperarme y ya estoy muy bien, estoy muy estable, muy equilibrada, eh, volviendo a vivir, sentirse conectada con la vida es algo supremamente poderoso que de pronto muchas veces pasamos por alto u olvidamos, pero cuando uno está en este proceso o cuando vivió algo así, sentir que la vida vuelve a uno es todo, porque es la conexión desde lo más mínimo hasta lo macro, ¿cierto? Entonces, hay esperanza. Yo siempre, cuando las personas me preguntan qué es estar deprimido, para mí se aleja mucho de la tristeza, porque uno llora, pero es que se siente muy diferente a la tristeza. Para mí es la desesperanza absoluta. No hay, no hay, no hay vida. O sea, estás apagado completamente y no hay ninguna esperanza que te muestre que esa realidad va a cambiar. Entonces, cuando hay otra vez ese renacer, cuando eso químico que te estaba fallando en el cerebro vuelve a equilibrarse y vuelve a estar bien, claro, ya los ojos, la mirada son otras. Entonces, estoy muy bien. Wow, no, impresionante. Ahorita, cuando te dijeron que estabas, pues que estabas deprimida y que había que medicarte, ¿qué sentiste? Pues ahorita las de tabú, es cierto. Ajá. ¿Qué sentiste? ¿Cómo le enfrentaste? ¿O te dio? Eso es muy paradójico porque, al menos en mi caso, yo decía, pero ¿qué tengo? ¿Qué será esto? Y decía mucho, ¿será que ya yo me volví así? Lo que te decía ahorita, ¿será que ya yo soy así? O sea, ¿será que yo ya no soy una mujer alegre? Yo ya no soy una mujer conectada con la escritura porque no le veía sentido, por ejemplo, a lo que yo estaba haciendo. Entonces me sentaba a escribir y yo, ¿pero a quién le importa esto? Pues a quién le importan las letras, a quién le importan las palabras, a quién le importa un manifiesto, yo por qué hago esto, yo por qué no me dediqué a otra cosa. Entonces, yo creo que uno empieza a dar círculos y a decir, ¿será que ya me volví así?
y entonces la desesperanza te inunda más. Pero cuando alguien te dice, Juli, estás atravesando un episodio depresivo, hay una liberación absoluta, porque uno ya sabe que, qué está pasando y que se puede hacer algo. O sea, para mí cuando Isa me dijo, perdón, cuando Vero me dijo, estás atravesando un episodio depresivo, para mí fue, Dios mío, o sea, Hay esperanza. hay esperanza, o sea, la esperanza vuelve a estar en tu vida, por duro que sea, por los tabúes que tengamos con la medicina, por todas las preguntas que te hagas en ese momento, yo siento que todas se apagan de alguna manera. Y simplemente está hay esperanza, vas a salir de esto, ya sabes lo que tienes. Literalmente cuando te dicen, mira, tenés una gripa, entonces la gripa la vamos a atacar de esta manera, tal cual, uno se tranquiliza. O tenés un cáncer, o sea, el impacto es fuerte, pero hay liberación en el conocimiento, ¿cierto? Pues el conocimiento es libertad. Claro. Entonces, yo creo que más que yo no lo describiría como un momento duro, yo lo describiría como un momento de liberación. Ahorita también hablabas, no me acuerdo con qué profesional hablabas, pero era como un tema de todo el mundo está hiperconectado a una velocidad y tú decías, no, es que yo soy una mujer muy pausada y pues los que te seguimos y vemos lo que escribes y lo que haces, hemos visto el valor o el significado que tú le das a la pausa. Me gustaría como que nos contaras un poco por qué la pausa nos puede servir, incluso como una herramienta para temas de ansiedad. Por ejemplo, yo soy muy ansioso, entonces Ujú. como, ¿qué valor le puedo dar yo a la pausa para de pronto calm down un poquito? Sí, yo, yo siempre he sido una mujer pausada, mm, pero yo creo que sobre todo nuestra generación asocia pausa con inacción o pausa con pasividad. Y yo siento que no es así. O sea, en la pausa uno hace. No es que no estés accionando al ser una mujer, pues, o una persona pausada. Es que estás haciendo las cosas de manera muy consciente. Eso es lo que te permite la pausa, la conciencia. Entonces, si estás haciendo un café, pues estás haciendo un café. No estás haciendo un café, pero entonces también estás haciendo unos huevos, pero entonces también estás respondiendo emails, pero también, cierto, o sea, la pausa no es inacción, la pausa es acción consciente. Entonces yo creo que ahí hay un poquito de distorsión, sobre todo en nuestra generación, que hacemos tanto de, ay no, pues qué pereza la pausa también, pues entonces uno no hace nada, entonces se sienta pues en el sofá a ver para el techo y no. O sea, la pausa es hacer, pero es ponerle el foco a lo que estás haciendo. Y eso se une muchísimo. Yo creo que quizás también por eso soy una mujer pausada, porque yo siempre he visto la escritura como pensar dos veces. Siempre digo en mis talleres, por ejemplo, escribir es pensar la vida dos veces, porque cuando yo me siento a escribir, cuando yo tengo que pensar, o sea, tengo que pasar por la mente varias veces la idea que quiero decir, ¿cierto? Ya obviamente hay una escritura visceral, pues, que es muy terapéutica y uno escribe lo que se le ocurre, pero ya cuando viene, digamos que ese momento de edición o de una escritura más pensada, pues es pausar literalmente y aislarte un poquito de todo lo que está pasando, porque necesito pensar qué quiero decir para comunicarlo de la mejor manera. Entonces, yo creo que la pausa en general para para alguna enfermedad mental o pero en general para la vida, yo siento que nos ayuda a estar muy conscientes y muy conectados con el momento. O sea, muchas veces nos dicen la meditación, por ejemplo, el yoga, cocinar, son actos que nos dan mucha presencia, la pausa también, y uno lo puede empezar a implementar literalmente como una meditación. A vos te dicen, empezar cada día a meditar 2 minutos, 3 minutos, no me acuerdo cuántas respiraciones son las que le calman a uno una emoción, digamos que muy álgida, pero eso es impresionante el poder de la respiración. Lo mismo pasa con la pausa. O sea, uno puede decir, listo, hoy voy a hacer el café en pausa. Y hacer el café en pausa es, sirvo el agua,
prendo la cafetera, saco el café, lo huelo, espero ese sonido tan bonito. O sea, es conciencia del momento, ¿cierto? Yo creo que más que pasividad, como lo asocian muchas personas, y una conciencia y una conexión con el momento te ayudan a, a que la mente se regule un montón, porque siento que, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, es una supresión absoluta del cerebro, o sea, no hay nada, es en blanco, es una planicie, pero la ansiedad entonces es el bucle, pero es que si estás acá en el momento, eso te ayuda mucho a regular. Y siento también que la pausa sirve mucho porque nosotros todo el tiempo estamos futurizando, pensando, y a mí me ha pasado, pues no voy a decir que no me pasa, pero entonces hoy tengo que hacer esto. Y cuando vos mencionas todo lo que tenés que hacer, tu mente inmediatamente Colapso. se carga y es, no voy a ser capaz, o qué es este día tan pesado, ¿cierto? Y yo, en mi caso pasa que cuando hago todo eso, o sea, cuando visualizo el día, habrá gente que le sirve, pero cuando visualizo un día así, de todo lo que tengo que hacer, mi mente se abruma y me paralizo en vez de hacer, ¿cierto? Mientras que cuando yo estoy en pausa, bueno, ¿qué tengo que hacer en este momento? El café. Listo, mi mente se concentra en el café. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me siento a trabajar, ¿cierto? O sea, el día tiene las mismas horas para todos. Yo siento que cuando hacemos la pausa, cuando estamos conectados con el momento, vuelvo y lo digo, todo se aligera un montón, o sea, todo como... Y de verdad, ¿qué tan grave puede ser que no alcances a hacer una cosa en el día? Pues eso también me lo repito mucho, es que yo no soy una médica, la vida de otra persona no depende de mí, ¿cierto? O sea, yo escribo, claro que quiero sacar porque además soy muy metódica y muy exigente, que quiero sacar todos mis pendientes en un día, sí, pero la pausa me ha permitido renunciar. No pude hoy. ¿Por qué? Porque la vida sucede. Literalmente, yo tengo un dicho con una amiga que dice, la vida sucediendo. La vida sucede. Ah, yo quiero hacer este día todas estas cosas, pero me llamó mi mamá y me quedé hablando más tiempo con mi mamá, pero disfruté esa llamada con mi mamá, pero me quedé un poquito más en el gimnasio porque estaba y no alcancé a hacer un pendiente. ¿Qué tan grave de verdad puede ser? Yo siento que esa pregunta hay que hacérsela mucho y la pausa te permite esa pregunta. ¿Qué tan grave es que yo no haga esto hoy y que lo deje para mañana? No sé, es cierto, o sea, vuelvo y te digo, no depende la vida de otra persona de nuestra labor, de nuestro oficio, gracias a Dios. Y retomando también el tema de la escritura como herramienta, ahí ya nos explicaste pues lo de la pausa, pero también mencionabas un poco la escritura, cómo la escritura, por ejemplo, te ayuda como en el tema emocional. Ujú. Mira, ha sido muy bonito. Yo creo que esa pregunta la respondo con mis talleres. Cuando yo lancé los talleres de escritura, yo siempre dije, voy a hacer talleres de escritura literaria, ¿cierto? Porque es lo que he estudiado y lo que me gusta. Yo no voy a hacer nada de escritura terapéutica, pues porque yo no sé de eso, porque respeto los oficios de las personas, porque es una escritura, digamos, más enfocada a la psicología de pronto, no sé. El caso es que dije, mis talleres van a estar muy enfocados en la literatura y pues mentira, me di cuenta de que de verdad cualquier escritura es terapéutica. Me di cuenta con las personas que iban al taller, ¿cierto? En los talleres se vive mucha emoción y la gente escribe sobre lo que está atravesando, independientemente del ejercicio que yo les ponga. Yo les puedo poner un ejercicio supremamente académico y la gente finalmente se conecta con eso que está atravesando. Entonces, como para dar una premisa, digamos que la escritura siempre es terapéutica, ¿cierto? O sea lo que escribas, es terapéutico. ¿Cómo sirve? Siento que lo que ya te dije, la escritura es pensar dos veces algo que voy a decir, que voy a escribir. La escritura es pausar, entonces ya te Ujú. había dicho pues la pausa porque es tan importante para mí. Y la escritura es conocimiento propio, ¿cierto? Aunque estés escribiendo una historia,
que no tenga nada que ver contigo, que estés narrando algo que no tenga nada que ver contigo, todo eso cuenta mucho de lo que eres. Todo lo que escribes cuenta mucho de lo que eres. Y yo siento que el origen de poder ser una persona más autónoma, poder ser una persona más pausada, te lo permite el conocimiento propio, ¿cierto? Y la escritura te da eso. Ahora, ya digamos que una escritura más biográfica, por ejemplo, journaling, como en este momento se está usando mucho, ¿cierto? Que es escribir todos los días algo. Uno luego se devuelve a eso que escribió hace 2 años, por ejemplo, yo tengo diarios, no querido diario, pero sí tengo cuadernos de momentos específicos, o sea, me gusta mucho tener cuadernos por los momentos que estoy viviendo y uno se devuelve y uno dice, o sea, yo acá estaba, lo que estaba viviendo y ya pienso tan distinto y ya soy como esa ventana de conocimiento entre lo que fuiste y lo que estás siendo en este momento, es la escritura un poco. Entonces yo creo que la escritura, como para darte una idea ya más contundente, la escritura como herramienta terapéutica te sirve porque a través de la escritura te conoces y la terapia es conocerse a uno mismo, pues para poder vivir mejor, ¿cierto? Porque en tanto me conozco mejor, vivo mejor y, y también para eso que te decía, para estar muy conectado Ujú. con lo que uno es. Wow, Juli, para cerrar, si una persona que nos está escuchando tiene un poco de síntomas de depresión o se siente como conectada con tu historia, ¿vos qué le dirías? Lo primero que le diría es que le cuente a alguien que tenga mucha confianza, o sea, alguien de su círculo social que de verdad confíe mucho en esa persona, que le cuente la historia. No porque esa persona vaya a sacarlo de la depresión, sino porque definitivamente conversar aligera, ¿cierto? Y lo hemos hablado mucho vos y yo, uno no siempre, como persona que está atravesando un episodio depresivo, está buscando soluciones. Uno muchas veces simplemente quiere desahogarse y no quiere desahogarse en un papel, sino con una persona de carne y hueso. Entonces, lo primero que le diría es buscar un amigo, un familiar, la pareja, alguien en quien de verdad confíe mucho. Lo segundo, pues si de verdad ya siente que es algo muy inminente, que es una depresión, buscar un psiquiatra y que si ese psiquiatra no le conecta o esa psiquiatra no la conecta, busque otro y busque otro hasta que se conecte realmente con esa persona. Creo que hay que desmitificar y hay que quitarle, hay que quemar ese miedo que le tenemos a, es que yo voy al psiquiatra. No, 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 es que el psiquiatra te va a poner a vivir mejor. O sea, yo de verdad me quiero volver evangelizadora de la psiquiatría, de la salud mental, porque es que como me decía Vero, yo por qué tengo que vivir maluco cuando las herramientas están y vivir rico es muy rico, Total. la vida es muy linda, pues vivir es muy rico, tiene mucho sentido. O aunque no tenga tanto sentido o uno no tenga un propósito, porque pues ahora todos hablamos de propósito, pero la vida en sí la vida corriente es poética, ¿cierto? Entonces, le diría que no le dé miedo, que yo también tuve miedo, pero que dar ese salto es dar el salto a que la vida vuelva y vale toda la pena del mundo. Y me acabo de acordar, ahorita que dijiste algo, ahorita que me preguntaste de la pausa, yo creo eso también. La pausa te permite ver la poesía, la poética cotidiana. Eso permite mucho la pausa, porque si vos estás de afán, vos no notas los milagros de la vida, los milagros diarios de la vida. O sea, vos no notas que podés oler un café. O sea, pues de verdad. Y yo creo que cuando ya salté al otro lado y la vida volvió a mí, y como te digo, ese renacer, es como estoy entera, respiro, puedo ver mi cuerpo lo que puede hacer. O sea, es vivir poéticamente todos los días. Eso también permite la pausa.
Juli, muchas gracias, A te ti, quiero y admiro yo mucho. también te quiero y te admiro mucho. Qué nota que pudiste estar acá y bueno, espero que les haya gustado este hermoso capítulo. Gracias. Gracias.